tema de esta cuestión de el tema de los circuitos eléctricos. Vamos a ver otra vez. ¿Me escuchan todos bien? Pregunta fundamental. De nuevo. Sí. Fenomenal. Vamos a ver entonces otro tipo de circuito. Nos vamos a concentrar ahora, a todos les sale, supongo, nos vamos a concentrar en este circuito que yo marqué acá con celeste. Fíjense una cosa. ¿Qué tiene de particular ese circuito? Bueno, aparte del hecho de que no tiene no tiene ni una resistencia, así que realmente es un circuito particular. ¿Qué particularidad adicional le notan? ¿Qué particularidad? Tienen más fuentes. ¿Cómo? Que tienen más de una fuente. Tienen más de una fuente, son un circuito multifuente. Y aparte de eso, ¿qué otra cosa? Vamos a hacerla. Que están orientadas al revés. Para un lado y para el otro, sí, pero sobre todo vamos a hacer la sumatoria de las tensiones, ¿sí? La de Kirchhoff. A lo largo de una malla cerrada tiene que dar 0, dijimos, ¿sí? Ley de Kirchhoff. Entonces, suponete que salimos de acá, ¿sí? Subimos 5 volts, llegamos acá, subimos otros 11 volts, ¿sí? Bajamos 9 y bajamos 7, siempre volts, ¿sí? ¿Cuánto da esto? 5 más 11 me da 16. 16 menos 9 me da 7. 7 menos 7 me da 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta fuente hubiera sido de 12? Si hubiera sido de 12 volts, ¿qué pasaba? No era un circuito. Claro, no es un circuito eléctrico, un dibujito. Hay mucho dibujito y lo vamos a ver. Es más, de hecho vamos a ver, ya que estamos, vamos a ver alguno que sea un poco más interesante. A ver. Vamos a ver, alguno interesante. Este, por ejemplo. A ver, vamos a ver este circuito y vamos a tratar de resolverlo. A ver, ¿quién me puede calcular los valores de las corrientes por acá? ¿Sí? Fíjense que la fuente tendería a generar corrientes las fuentes, digo yo, tenderían a generar corrientes que giraran en este sentido y en este caso tenderían a generar corrientes que circularan en este sentido y habría otra corriente adicional circulando por acá. Por supuesto, son todas corrientes de carácter imaginario, porque nunca se puede hablar de varias corrientes en un circuito, sino, o en una rama en particular, no en un circuito. En un circuito sí se puede hablar de muchas corrientes, pero en una rama no puede haber dos corrientes circulando, hay una con una rama. Es decir, por la resistencia por ejemplo, esta resistencia de 6 ohms, pasa una sola corriente, que será la resultante de la suma de las dos, pero una sola corriente, no dos corrientes por separado, ¿sí? Eso es un cálculo, pero no está mal hacerlo así, ¿sí? Simplemente el hecho de que no pierdan de vista que es un cálculo matemático y no una realidad física, ¿sí? No pasan dos corrientes distintas, pasa una sola que es la suma de las dos corrientes imaginarias que nosotros utilizamos para hacer los cálculos. ¿Cuánto vale cada una de estas corrientes? A ver, ¿quién me dice? Vamos a ponerle nombre, vamos a decirle a esta grande le vamos a decir I, a esta le vamos a decir I1, a esta I2 y a esta I3. ¿Cuánto vale? I sub 1, I sub 2, I sub 3 e I. ¿Cuánto vale? I sub 1, ¿cuánto vale? I sub 1 debería valer un ampere. 1 ampere. I sub 2. También. Igual ampere. Que I sub 3 también. I sub 3 también 1 ampere. Perfecto. ¿E I? 6 sobre 22 amperes. Claro. Y I vale 6 sobre 22. 6 volts sobre 22 amperes.
Sobre 22 ohms, ¿no? 816, ¿eh? Sí, sí, eso. Y bueno, lo que valga, no sé cuánto da. ¿Qué más pueden notar? ¿Qué otra cosa? ¿Cuánto vale la tensión? Vamos a ponerlo así, se los voy a ir haciendo punto a punto. ¿Cuánto vale la tensión sobre esta resistencia de acá? Sobre la de 8, ¿cuánto vale la tensión? Sobre la de 8 ohms, ¿cuánto vale la tensión? Puede ser que haya una superposición de efectos, tipo que haya la suma de las corrientes te haga la tensión en esa resistencia. Bien, podría ser. Ahora lo que tenemos que ver es qué pasaría con Kirchhoff en esa situación. Ponele que yo agarro y digo, viste que Kirchhoff dice, cualquier malla cerrada que vos elijas tiene que sumar 0, ¿sí o no? Eso dice Kirchhoff. Vos agarrás Sí, y sí. dibujás una malla cerrada en cualquier parte, mientras que no hagas un 8. Lo que no te deja es volver 2 veces sobre el mismo punto. ¿Estamos? Eso no se puede. Pero yo, cualquier malla que dibuje, tiene que sumar 0. ¿Sí? Tiene que sumar 0. Entonces, yo te dibujo una malla en particular. Mira, te dibujo esta de acá. ¿La ves? La de naranja. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver los valores que provoca, los valores de tensión que provoca esa malla. 8 volt tiene arriba. ¿Sí? ¿Cuánto cae sobre la resistencia de 8? ¿Cuánto cae en la resistencia de 8? Tiene que Mirá, caer 8. necesariamente tienen que caer 8. ¿Por qué? Porque no hay otro elemento y esto tiene que caer en 0. Por culpa del cretino este de Kirchhoff. ¿Sí? Todo culpa de Kirchhoff, no es culpa nuestra. Entonces, 8 volt menos 8 volt te da 0. Necesariamente. De hecho, así calculamos, aunque no lo hayamos dicho, con ese razonamiento calculamos I1. Este fue el razonamiento que usamos. Si no, sería falso. ¿Está? Y lo mismo pasa en el caso de la de I2, digamos, la segunda, la de 6. Acá tienen que caer 6 volts. Y acá tienen que caer 8 volts. Y eso nos deja con una consecuencia más o menos interesante. ¿Sí? Caen 8 volts, entonces, vamos a ponerlo con verde, en la primera resistencia, 8 volts. Caen 6 en la segunda y caen 8 en la tercera. ¿Cómo hacemos la cuenta? En principio, ¿cuánto tendría que dar I en esa situación? Y ahí tenemos un primer problema. Si esto es cierto, ¿cuánto vale I? I sin subíndice, digo, I la I grande. ¿Cuánto vale I en esa situación? Y ahí lo que podrías hacer es, te tomas la resistencia equivalente, o lo que dice para sacar los 6/22avos, tomas la resistencia equivalente, que va a ser sumar todas las resistencias, los Pero, valores de la... ¿y cuál sería el problema si haces eso? Yo te digo que hay un problema, a ver si vos te das cuenta cuál es el problema. Y vos me dijiste que la calculábamos así, no estaba mal, está todo cerrado, pero tenemos un problema. Tenemos un problema. Si esto es cierto, y también circula por la de 8, entonces, fíjate, I1 circulando por la resistencia de 8. Vamos a concentrarnos, vamos a hacer como si pusiéramos una lupa acá. Vamos a poner una lupa acá. La corriente I1 que circula por arriba vale 1 ampere. ¿Estás? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Vale sí. 1 ampere. Sí, Pero la corriente que viene por acá suma algo que es supuestamente 6 volts sobre 22. ¿Sí o no? 6 volts pareciera sobre ser. 22. Sí, que pareciera ser que sí. Sí, pareciera ser que sí. Pero si eso es así, la caída sobre esta resistencia no es 8 ohm, no es 8 volts, porque ya con I1, 1 ampere, te da 8 volts. Y si a eso le sumás I, te da más de 8 volts. ¿Sí? Suponete que el valor hubiera sido negativo, te daría menos de 8 volts. Pero en todo caso, tampoco sería cierto. ¿Sí? ¿Qué estará pasando acá? ¿Qué estará pasando de raro? Que parece que
que no dan las cosas. ¿Sí? ¿Qué estará pasando de raro? Vamos a hacer, hay varias explicaciones, pero vamos a hacer la más fácil de todas. Vamos a hacer un recorrido muy particular de la ley de Kirchhoff. Vamos a hacer así, como está en violeta, ¿ven? Vamos a seguir el circuito por cualquier malla cerrada, pero la vamos a hacer por acá afuera. Y acá volví. ¿Se entiende? Voy a hacer una malla cerrada particular para ver qué corno está pasando que mis cálculos dan tan horrible. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? ¿Están todos de acuerdo conmigo que eso es una malla cerrada que pasa uno y solo una vez por todos los puntos del circuito que recorre? Sí. Sí. Bien. ¿Estamos de acuerdo que está bien? Vamos a tomarla. Vamos a ver. Vamos a arrancar de acá. ¿Cómo arranco? Sumo 6 volts, ¿sí? Subo con 6 volts. Voy para arriba. ¿Qué pasa con los 8? Bajo 8 volts. Resta. Sí. Sí, señor. Sigo, bajo, vuelvo a subir, me cruzo por la de 6. La de 6 resta también. ¿Sí? Sigo para abajo. La de 8, ¿qué hace? Resta también. Resta también. Y esto tiene que dar ¿cuánto, según Kirchhoff? 0. 0. Bien, vamos a ver. 6 con 6 se van. Voy a tachar con otro color. 6 con 6 se van. Y menos 8 con menos 8 no se van. Entonces me queda que menos 16 volts es igual a 0. Esto es lo que está pasando. ¿Está? Las consecuencias de que una malla no cumpla la ley, una sola cualquiera, la más chiquita que ustedes encuentren, un punto en el circuito donde no se cumpla que la corriente de entrada es igual a la corriente de salida, no cumple Kirchhoff. Una sola vez que pase eso en cualquier circuito, en cualquier lugar, en cualquier punto, en cualquier malla que ustedes propongan, en lo que sea, que no pasa eso, este no es un circuito eléctrico válido. No es un circuito eléctrico, es un dibujito que parece un circuito eléctrico, pero no lo es. Y eso me lleva a conclusiones de este tipo, erróneas. ¿Sí? Porque ya no es válido el circuito. Lo que está pasando es que al tratar de aplicar las leyes correctas a un dibujo que no es un circuito eléctrico, obtengo conclusiones que son demenciales. ¿Sí? Como que, por ejemplo, una corriente que no sé cuánto da 6,22, pero poner da 0, algo, una corriente que da 0 y pico no se puede sumar con una de 1 a pesar de que pasan por la misma resistencia. No se puede. Entonces, de este tipo de circuitos, lo que obtenemos como experiencia es que siempre hay que verificar a ver si el dibujo está bien. A veces pasa que uno va a hacer uno de nuestros trabajos habituales, de los que somos ingenieros eléctricos, y a ustedes tal vez también les vaya a tocar, es hacer un relevamiento de un circuito. Es decir, tengo que ir a ver cómo funciona, y lo dibujo así y tomo mal los valores. Y no lo verifico y calculo. Y cuando llego al final digo, acá hay algo mal. No puede ser bueno. Lo que pasa es que relevé mal el circuito y tal vez, fíjense que acá todo empezaría a funcionar si, por ejemplo, yo agarro esta fuente de 8, ¿la ven? La fuente de 8 de acá abajo y la doy vuelta, la invierto. Empieza a funcionar porque esa fuente de 8 me queda positiva y entonces me da que menos 8 más 8 es 0 y esa malla se acomoda. Si hubiera sido así, la malla se acomodaba y el circuito eléctrico era correcto. Pero yo hice algo mal, lo copié mal. Y entonces todas las corrientes que calculé, todas las conclusiones que saqué, todo están mal. ¿Estamos? ¿Se entiende? Esa es la idea. Siempre que vean un circuito, primero, a veces nosotros, esto es una cuestión de la cátedra, a veces tomamos circuitos falsos. Nos pasa.
A veces tomamos, lo hacemos con intención, por supuesto, en general, pero a veces se mandan a calcular porque le ponemos calcular la corriente que circula por tal cosa y calcule la potencia, después hacemos y todo ese tipo de cosas. Y ustedes se mandan y calculan y no les da, y no les da, y se vuelven locos, qué sé yo, y ponen, y te escriben en el parcial, no, me debo haber equivocado en una cuenta. No, flaco, no verificaste si el circuito cumplía con la ley de Kirchhoff. Es lo más elemental que tienen que hacer. Lo primero que tienen que hacer ustedes es verificar si un circuito cumple con las leyes de Kirchhoff. Si ustedes consiguen una malla donde no se cumple la ley de Kirchhoff, chao, listo, ya está. ¿Sí? Ya está. Entonces, tómenselo como trabajo, ¿sí? Como trabajo de siempre. Vamos a ver algún circuito más interesante. A ver, ¿cuál puede ser? Vamos a ver esta. A ver. Bueno, acá tenemos varios circuitos y vamos a poder ver lo que nosotros llamamos, lo que yo llamo en particular, métodos alternativos. Así se los explico y ya les va sirviendo para tener una idea de cómo se puede uno abaratar costos en cálculos, ¿sí? Cómo puede bajar el grado de dificultad de un circuito. En principio, el tema de la resistencia equivalente lo tienen conocido ya de física, ¿no es cierto? O sea, cuando yo tengo las tres resistencias estas en paralelo, saco el paralelo y todo ese tipo de cosas, cuando tengo así, hago el paralelo, lo pongo en serie con la de serie, no, eso sí lo tienen, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver, ¿cómo? No, sí, decía que sí. Bien, vamos a ver, por ejemplo, vamos a tomar este circuito que está acá, ¿sí? El de la izquierda, el de la derecha, el de la extrema anti-izquierda, digamos, una cosa así. Ahora que está de moda. Vamos a tomar ese circuito que tenemos ahí, el de la derecha, ¿sí? Entonces tenemos la fuente 6, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo calcularíamos? Supongamos que yo les pido a ustedes calcular la corriente que viene por acá. El problema consiste en eso, calcular la corriente que viene por este lugar que yo tengo pasando por una resistencia de 6 ohms. ¿Cómo calculo esa corriente y sub 3, vamos a decirlo? ¿Cómo calculo esa corriente y sub 3? ¿Lo puedo calcular? ¿Lo hago fácil? ¿No se hace fácil? ¿Cómo harían ustedes? ¿Qué tendrían que hacer? En principio, de acuerdo a lo que les enseñaron en física, supongo. ¿Cómo harían para calcularlo? ¿Qué tendrían que hacer? Podés Podés usar la masa exterior y despejar, igual, o sea, haces, ¿cuál era la segunda ley de Kirchhoff, creo? Bien. ¿Cuál es la Con la segunda malla de ley? afuera del todo. Bueno, vamos a ver. Lo que tenemos que hacer, a ver, lo que a ustedes les enseñaban a hacer o se suponía por ahí, no lo tienen fresco ahora. Yo sé que la gente de física lo enseña y sé que seguramente ustedes lo han aprendido y que, claro, uno se olvida de las cosas porque al no practicarlas constantemente se las olvida. Pero lo que hacemos es decir, por acá circula una corriente que es la misma, ¿sí? Le vamos a decir a esta corriente, corriente I, porque es la que pasa por la fuente, y vamos a decir que en este punto de acá, en el punto verde, ¿se ve ese verde? ¿Lo alcanzan a ver? ¿O más o menos? Sí. ¿Sí? Bien. Cuando llega a este punto de acá, ¿qué va a pasar con la corriente? Se va a dividir en dos corrientes que va a ser una corriente, digamos, I sub 2 y una corriente I sub 1 que baja. ¿Estamos de acuerdo? A su vez, la corriente I sub 2, perdón, que está allá arriba, se va a dividir en I sub 3, que va a la que está en rojo, y que es la que tengo que calcular, y va a bajar con una corriente I sub 4 por acá. ¿Estamos? Entonces, una forma de calcularla es hacer todas las mallas que se desprenden de acá, es decir, recorrer el circuito. ¿Puede no cumplir con Kirchhoff este circuito? No, porque tiene una fuente sola, eso ténganlo en cuenta, tiene una fuente sola y una resistencia. La única forma que no cumpliría con Kirchhoff sería si yo les escondo algún cortocircuito. ¿Cómo sería les pongo de ejemplo un circuito tramposo?
no lo vamos a tomar, pero de todas maneras un circuito que es tramposo y no cumple Kirchhoff sería este que está acá, miren. Hacemos así y acá hacemos así. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que este circuito no cumple con Kirchhoff? ¿O no? El que dibujo desprolijo Sí, sí. en azul. ¿Se dan cuenta por qué no Por la cumple? malla exterior hay un cortocircuito. Hay un cortocircuito. Vos haces la malla exterior y te da que B, ¿sí?, es igual a 0, en cuyo caso la única forma de que esto cumpliera con Kirchhoff sería que esta tensión fuera nula. La única forma. Hay una sola excepción y sería que B cumpliera con esta ecuación, ¿sí? Pero si la fuente es de 10 volt, de 11, de 15, de 9, de 1, de lo que sea, ya no se cumple Kirchhoff, ya ese circuito no cumple con Kirchhoff. Pero esto sería la única forma de, por ahí, producir un circuito con una sola fuente que no cumpla con Kirchhoff. Es mucho más fácil producir circuitos que no cumplen con Kirchhoff cuando tengo más de una fuente. Ahí sí hay que verificar siempre. En este caso, ya está, lo damos por comprobado y si no, lo vamos a volver a comprobar. ¿Cuál sería la forma acá de plantear ecuaciones? ¿Qué ecuaciones se les ocurre a ustedes plantear acá? Que sirvieran o que funcionaran o lo que sea. ¿Cómo podríamos hacer? A ver, sí, dale. Yo lo que plantearía para ver cuánto da I3 sería primero plantear cuánta corriente pasa por la primera resistencia a la que está en horizontal, porque sabemos que toda la corriente que tenemos en el circuito va a pasar por ahí. O sea Sí. que me va a dar mi total de corriente. Sí, totalmente. Y eso lo podemos sacar fácil, diría yo. A ver. Y a partir de eso calculamos la malla exterior para cerrar todo el circuito, sumando la corriente que pasa por la resistencia de arriba y la I3 que pasa por la última resistencia. Perfecto. Y ahí solamente nos quedaría como incógnita el I3. Perfecto. ¿Cuánto vale I? Entonces, primero, hagámoslo. Con el método que vos dijiste, que estoy de acuerdo que se puede hacer. ¿Cuánto vale I? Eh, El voltaje que serían 6 volts Sí. dividido la resistencia equivalente. Claro, que sería 1/8 más 1/10 más 1/6. bien, Sí. bien. 1 sobre eso. 1 Sí. sobre 1/8 Claro, más. sí, perdón, sí. No, está bien, no, te lo olvidaste de decir, pero no, está claro que lo sabes. Nosotros lo anotamos así, ponemos 6 más 8 en paralelo con 10 en paralelo con 6, ¿sí? Y después haces en la calculadora, si tenés calculadora, pones 8 a la menos 1, más 10 a la menos 1, más 6 a la menos 1, igual a la menos 1, y ya obtuviste el resultado. ¿Cuánto da el resultado de esto? ¿Cuánto es el resultado de este paralelo? Díganme, porque eso sí que no lo tengo. No tengo calculadora acá a mano. No la traje, por supuesto, porque estoy... díganme cuánto vale este paralelo. 2,55. Muy bien. Qué valor de merde, ¿no? Bien, 2,55 y ahora decime cuánto vale I, porque ya que estamos, 6 dividido 8,55, 6 dividido 8,55, ¿cuánto da? 0,7. 0,7 amperes, ¿no? Ahí lo tenemos. 0,7 amperes. Bien, perfecto. ¿Cómo seguimos ahora? Ya tengo I. Y bueno, ahora puedes plantear la suma de las subidas y la bajada de potencial en la malla exterior, que sería subiendo los 6 volts de la pila Sí, por los 6 ohms por la I, que es el 0,7 amperes, sí. y después I3 por los 6 ohms de la resistencia exterior. Perfecto. Y eso debería ser igualado a 0 y a partir de ahí se saca el I3. Perfecto. Lo que podés hacer es decir 6 menos 6 ohms. Esto es 6 volts, ¿no? Menos 6 ohms por 0,7. Yo lo que pasa es para ahorrarme
unidades no lo escribí, pero 6 menos 6 por 0,7, 6 por 0,7 es 4,2. Así que 6 volt menos 4,2 me da que acá, en este paralelo, cae 1,8 volt. ¿Estamos? ¿O no? Sí, ¿Sí? sí, sí. 1,8 volt, y entonces yo sé que I sub 3 va a ser igual a 1,8 dividido 6. Y ya está. ¿Sí? Queda 0,3. 0,3 amperes es la corriente que circula por ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. ¿O no? Bueno, Sí, sí, sí. una forma más piola de hacer todo este despelote que hicimos, esto está bárbaro, así sale, ¿sí? Y siempre que lo puedan hacer así, va a salir. Pero hay una forma más rápida, que es usar el divisor de tensión. El divisor de tensión. Se los voy a explicar, creo que lo tienen en un video, pero por las dudas, porque a veces no ven la ventaja y se pierden un elemento importante para hacer cuentas rápido. A ver, vamos a ver. ¿Qué es el divisor? El divisor de corrientes, ¿en qué consiste? El divisor de corrientes, vamos a mirar este circuito que tenemos ahora. Vamos a salir de acá. Ups. Vamos a salir de acá. Y vamos a mirar el circuito el más fácil, ya que está, no me voy a complicar. Fíjense una cosa, si yo tengo que calcular la corriente que pasa por acá, en cualquier caso, ¿sí? Vamos a decirle a esta corriente I sub 2, si yo tengo un paralelo de dos resistencias, un paralelo de una resistencia R1 con una resistencia R2, ¿sí? La corriente que pasa por R2, vamos a decir I sub 2, provoca la misma caída de tensión que la corriente total provoca sobre el paralelo. Es decir, I total por la resultante del paralelo, por la equivalente del paralelo por R1 en paralelo con R2, ahora se los hago más desarrollado para que lo vean, tiene que ser lo mismo, tiene que dar el mismo potencial que I sub 2 por R2. ¿Están todos de acuerdo o no con esto? Es decir, si yo reemplazo este paralelo, el paralelo que está entre los puntos A y B, lo reemplazo por una resistencia equivalente que es R1 en paralelo con R2, eso tiene que provocar la misma caída de tensión que si yo tomo solamente I sub 2 por R2, o que si tomo I sub 1 por R1. Tiene que ser la misma caída de potencial, ¿sí? Tiene que ser lo mismo. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Espero que estén todos. Bien. Si es así, entonces, I total, el paralelo de dos resistencias es el producto sobre la suma, entonces, es R1 por R2 sobre la suma R1 más R2. ¿Sí? Sí, sí. El producto sobre la suma. Y esto me da igual a I sub 2 por R2. Fíjense que teniendo R2 en el mismo lugar, multiplicando, lo puedo simplificar acá y simplificar acá. Y entonces me queda el divisor de corrientes. ¿Qué dice el divisor de corrientes? Es un método. El divisor de corrientes dice que la corriente que circula por una cierta resistencia en paralelo va a ser igual a la corriente total que entra al paralelo multiplicada por la resistencia sobre la cual no me interesa cuál corriente pasa, dividido la suma de las dos corrientes. ¿Estamos o no? ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? I sub 2 es igual a I total por R1 sobre R1 más R2. ¿Sí? La resistencia que no me importa dividido la suma de las dos. Porque yo estoy calculando I sub 2, la de la otra resistencia.
¿Está el método hasta ahí? ¿Está el método hasta ahí? Sí. Una consulta. Este es para un caso de 2 resistencias. En el caso que vimos anterior, por ejemplo, que eran 3 resistencias, se multiplican entre sí, las 3 arriba y abajo se sumarían igual. O No, sea, no sería, las 3 arriba, 2 arriba. claro, sería un bolón que hacerlo porque en realidad es, se multiplica, es la suma de los 3 productos de R1 por R2 más R2 por R1, dividido la suma de eso. Es un bolonqui la fórmula, pero vos lo que tenés que hacer es agrupar las 2 primeras. A ver, vamos a hacerlo derecho viejo. Esto lo copiaron ya, creo que ya lo deben tener. Ahí te lo respondo y ya hacemos todo de un solo tirón. Mira, ahora te lo respondo para que te sea más fácil entenderlo. Pero, borrate. Ahí está. Tengan en memoria el tema del divisor de corrientes. ¿Sí? Divisor de corrientes. Fíjense una cosa. Miren esto. Está buena la pregunta que hiciste. A ver, me interesa conocer, a mí me piden, llego al parcial, me dicen, che, calculame I3, ¿sí? Calculame I3. ¿Me interesan I1 e I2? No, para el problema para nada. ¿Estamos de acuerdo en eso? No me acuerdo quién preguntó, Gaspar o Joaquín, no sé quién preguntó. Sí. Bien, me interesa solamente I3, I1, I2, I4, no me interesan absolutamente, y no me interesa para nada. Yo tendría que poder responder nada más que I3. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí. Entonces yo quisiera encontrar un método para eso, para que entonces lo hago solamente de un tirón. Y entonces yo digo, tengo 3 resistencias, pero la verdad hay 2 que no me interesan para nada, no me aportan absolutamente nada, que son estas de acá. Estas 2 resistencias. Entonces yo voy a considerar, y de hecho lo vamos a calcular, esa resistencia como un solo paralelo. Voy a poner 8 paralelo con 10, que no sé cuánto da, ustedes me dicen. 8 en paralelo con 10. O sea, 1/8 más 1/10, 1 sobre eso. ¿Cuánto da? 8 en paralelo con 10. Tiene que dar, acuérdense qué característica tiene un paralelo. El resultado del paralelo, para que puedan verificar las cuentas, el resultado del paralelo siempre tiene que ser menor que la menor de las resistencias. Es decir, el resultado de este paralelo tiene que ser menor que 8, sin lugar a dudas. ¿Cuánto? ¿Cuánto da? 4,44. 4,44 ohms. ¿Sí? Y entonces ya la tomo como una sola resistencia, Gaspar, ¿entendés? Y listo, y no me interesa. Pero ahora vamos a hacerlo, mirá, ni siquiera vamos a hacer esa cuenta. Vamos a plantear I3 como si ya conociéramos todo y ahora te va a dar cuenta para qué sirve el método de la división. Si yo reemplazo, háganlo mentalmente ustedes, miren. Si yo reemplazo el paralelo de estas 2 resistencias, lo reemplazo por uno solo, me quedaría esta situación. A ver, me quedaría esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Solamente me quedaría esto. 6, 4,44, 4,4 acá y 6 acá. ¿Estamos de acuerdo? Quedaría esto solo. Y nosotros tenemos que sacar esta I3. Y por el método que acabamos de ver, ¿sí? Necesitamos esta I. Pero esta I, la I total, nosotros la podemos calcular de un solo tirón, porque nosotros podríamos decir que I, ¿quieren decirle I total? Vamos a decirle I total. Que esa I total que está ahí es 6 volts dividido 6 más 4,4 en paralelo con 6. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? Y yo sé que I3, ¿a qué va a ser igual? I3 es igual a la corriente que entra, que es esta I total, la doy por calculada ya, ¿sí? La doy por calculada. Es esta I total por la resistencia que no pasa. ¿Cuál es la resistencia que no pasa? 8 en paralelo con 10. Lo vuelvo a escribir, ya lo calculé, ya sé que lo calculé, pero hago 8 en paralelo con 10, ¿sí? Que es la resistencia por la cual no pasa la corriente I3, dividido la suma de las dos, 8 en paralelo con 10, más 6. Y eso es el valor que da.
¿Está? Y ya lo sacaste. Pero lo podés hacer en un solo cálculo, porque vos podrías escribir, voy a sacar esto que está acá, como todo esto nos es conocido, ya, ¿sí? Van a ver, después lo vamos a practicar, lo vamos a hacer varias veces, pero nosotros podemos escribir que I sub 3 es esto, miren, y acá estoy aplicando el método que acabo de explicar. Es I total, pero I total es 6 volts sobre 6 más 8 en paralelo con 10 en paralelo con 6, ¿sí? Por 8 en paralelo con 10 sobre 8 en paralelo con 10 más 6. Y ahí tenés I3 en una sola cuenta. Si te acostumbras, lo haces en una sola vez. ¿Se entiende? Ese es el método, esa es la potencia del método de la división de corrientes. En una sola, está bien, hay que hacer todas las cuentas intermedias, yo no digo que no, pero es una sola ecuación. Es más, si ustedes lo dejan planteado así, está bien respondido, ya está bien. Para un parcial, esto sería correcto. ¿Está? Lo dejan respondido. No tuve tiempo, no hice las cuentas, salvo que le digamos que tiene que dar el resultado numérico. Si tiene que dar el resultado numérico y se aclara como expresión, queda ahí. Pero se puede calcular en una sola ecuación. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entendió el método o no? Sí, sí. En cualquier Sí. condición que ustedes tengan, siempre pueden hacer lo mismo. Lo único que se tienen que asegurar es, y después vamos a ver, esto ya no tenemos tiempo para hacerlo, y por hoy no los quiero aburrir. Después vamos a ver que se puede hacer en circuitos muchísimo más complicados que esto. Siempre viendo desde la fuente. Si tengo una sola fuente, este método va bárbaro. Si tengo dos fuentes, puedo aplicar un principio que se llama principio de superposición, que es calcular la corriente que lo vamos a ver bien en detalle en la próxima clase, ¿sí? Pero ya se los voy anticipando, que es suponer, como siempre suponemos, ¿vieron? Cuando ustedes dicen, yo saco una fuerza y calculo la resultante debido a tal fuerza, y después anulo esta fuerza y dejo esta y calculo la resultante debido a esta fuerza, y después la acción combinada de las dos fuerzas que están actuando es la suma vectorial de los dos. Bueno, exactamente lo mismo se aplica en electricidad. Es decir, el efecto en corriente de circulación sobre cualquier elemento de un circuito es la suma de los efectos que producen las múltiples fuentes que integran el circuito. ¿Está? Eso es el principio de superposición, es de aplicación completamente válida en electricidad y siempre sirve, excepto que el circuito se pudiera saturar. Lo vamos a ver bien y en detalle la próxima clase. Yo los dejo acá, así les doy tiempo a que lleguen los que tienen que llegar y se puedan organizar bien con las próximas clases que tengan. Consultas, preguntas y demás pueden hacerlas al campus. Va a estar el jueves, van a tener clases ya en forma efectiva, empezamos a full con el ingeniero Santini, el ingeniero Leonardo Nicolini, que es el ayudante, y con espero que vamos a contar con algún ayudante más graduado y un ayudante estudiante, así que el jueves estén, porque tienen la condición esta del 75% para aprobar. En las prácticas no hay tanto miramiento o contemplación como yo puedo tener en la teoría, ¿sí? Les pido por favor no se olviden de estar. Así que los esperan ahí, la gente de la práctica. Nos vemos nosotros el lunes que viene. Chicos, muchas gracias por ahora. Siempre va a haber videos publicados, para que ustedes puedan ver los temas que se van a tratar antes, y siempre van a estar tratados en forma diferente a lo que hacemos en la clase, pues si no, no tiene gracia. O sea, yo no voy a repetir en la clase lo mismo que está en los videos, para nada. Vamos a hacer cosas diferentes, vamos a trabajar como si estuviéramos viendo ejemplos de la práctica, ¿sí?
Siempre vamos a hacer eso, porque entonces ustedes tienen mucho apoyo, por un lado los videos de teoría pura, que por ahí son medios no tan entretenidos, y clase de resolución de circuitos, que es lo que voy a dar yo, más clase de las guías prácticas, que es lo que va a dar la gente de la práctica. Bueno, jóvenes, muchas gracias.